Muy bien, jóvenes. En el bloque anterior les platicaba yo que básicamente una composición visual se ve enriquecida cuando se conjugan todas las características o propiedades que ella nos puede presentar. En este caso vamos a continuar, ya habíamos explicado sobre líneas de composición y lo que serían los pesos visuales y cómo se generan estos. Las siguientes características que serían repeticiones y ritmos, simetría, asimetría, equilibrio, desequilibrio, estabilidad, tensión, estatismo o inmovilidad versus dinamismo, agrupaciones, concentraciones y direcciones, tienen mucho que ver con el cómo utilizamos los pesos visuales en una composición, es decir, cómo aprovechamos y cuáles son nuestros propósitos al manejar los pesos visuales en una composición. Comenzamos con la siguiente, que era repeticiones y ritmos. Básicamente, ritmo y repetición son lo mismo. Un ritmo es algo que se repite en términos de elementos plásticos, en términos de formas, en términos de objetos que nosotros utilizamos para la creación de una composición visual. Básicamente se trata de lo mismo. En este caso podemos ver en el cuadrante superior izquierdo lo que se llamaría una repetición simple. ¿Sí? Lo que se repiten son 3 círculos. Cuando yo detecto que hay un elemento plástico, en este caso forma y color, se repite básicamente más de 2 ocasiones, entonces hablo de una repetición simple, porque no hay variación, es el mismo círculo, mismo tamaño, misma forma, misma figura si quieren llamarle, mismo color. Lo mismo el caso de abajo, son triángulos del mismo tamaño y misma coloración o misma pigmentación. Esto es una repetición simple. Cuando detecto que en esa repetición hay un patrón que se está conjugando visualmente, entonces ese patrón lo voy a llamar un ritmo. Por ejemplo, en el caso de acá, al igual que en el anterior, tengo círculos. Pero ¿qué pasa con los círculos? Que van del más pequeño al más grande. Es un patrón de crecimiento. Entonces este es un ritmo creciente. En el caso de acá, veo que tengo triángulos del mismo tamaño, misma forma, pero unos están orientados hacia arriba y otros hacia abajo de la diagonal, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Esto sería un ritmo alterno. Este sería un ritmo alterno. Luego en la parte de abajo veo que hay triángulo grande, triángulo pequeño, círculo más pequeño, triángulo más pequeño, círculo más pequeño y así. Entonces esto sería un ritmo decreciente. Hay un patrón de decrecimiento y hay un patrón también alterno, porque se va alternando triángulo, círculo, triángulo, círculo. Ya tenemos una combinación de los anteriores. ¿Sí? Y en el caso de acá tenemos un ritmo radial, es decir, son franjas o formas de tipo de listón que están de acuerdo a un centro que no vemos, pero son como fragmentos de curva o de arco. Esto se llama ritmo radial. Hay infinidad de ritmos, ¿sí? Hay infinidad de ritmos, pero donde quiera ustedes que detecten un patrón de repetición, como estos, eso es un ritmo. Patrón de repetición es un ritmo. Cuando simplemente se repite un elemento, en este caso forma, color es lo que se repite, tamaño es lo que se repite, eso es una repetición simple. Entonces, cuando detecto patrones de repetición, ritmos. Cuando detecto simplemente elementos muy básicos que se repiten sin variación, entonces tengo una repetición simple. Vamos a la que sigue. Una composición visual simétrica tiene que ver con el manejo de pesos visuales, es decir, cómo se equilibran, cómo se contrapesan, cómo se contrarrestan los pesos visuales, y de inmediato detectamos cuando una composición es simétrica. En este caso, lo que yo tengo de un lado del eje vertical, este pez, en términos de tamaño, en términos de ocupación de espacio, en términos de contraste y color, tengo lo mismo del otro lado de la línea vertical. Entonces, están equilibradas. Esta composición es simétrica. Veo que la línea vertical pasa y divide a este pez en 2 partes. Una parte igual del lado derecho, una parte igual del lado izquierdo. Y por lo mismo, en la parte inferior, 2 peces, uno a la izquierda, uno a la derecha, misma forma, misma ocupación del espacio, mismo tamaño y misma coloración o misma pigmentación. Entonces, lo que tengo de un lado, en términos de pesos visuales, si tiene algo que lo contrarrestre del otro, entonces tengo una composición visual simétrica. Y hay que ponerse abusados aquí. Estoy hablando en términos del eje vertical o la línea de composición vertical. Pero puede ser que una composición sea simétrica
con respecto a la diagonal. Esta también es simétrica con respecto a la diagonal. Esta diagonal, ya que tengo a este pez arriba y este pez lo tengo, digamos, del otro lado de la diagonal. Por lo tanto, se contrarrestan, ¿sí? Hay que simplemente determinar cuando hablamos de simetría en una composición con respecto o referencia a qué línea de composición estamos hablando. Esto sería un ejemplo de una composición asimétrica, perdónenme. La composición asimétrica es cuando en un espacio o en una zona del espacio visual de la composición yo coloco un peso visual, como en este caso. El pez más grande en la composición visual es este, es el mayor peso visual. Obviamente tienen su peso visual estos otros tres pececillos, pero resulta que este pez no tiene competencia, no tiene un peso visual del otro lado de la línea de composición que lo contrarreste o que lo equilibre o lo balancee. Por tanto, veo que básicamente el peso visual de este pez y por proximidad visual el de este pececillo se suman y resulta que aumenta el peso visual en todo este lado, esta zona de la composición, y del otro lado no hay nada que se le equipare. Por tanto, esta es una composición visual asimétrica, no tiene simetría, ¿correcto? Con respecto al eje vertical, ¿reviso las otras líneas de composición? Pues no. En realidad, este pez, con respecto a la horizontal en el otro cuadrante, no se compensa ni se contrarresta con el peso visual de este, ¿sí? Repito, el peso visual está cargado en esta composición totalmente a la izquierda, en esta zona, estos dos cuadrantes, por lo tanto es una composición visual asimétrica. Una composición visual equilibrada. Aquí valga una anotación. Por lo regular, es algo que es muy difícil variar, se puede, pero por lo regular y por lo general, cuando una composición visual es simétrica, por descontado va a ser equilibrada, va a tener estabilidad y va a ser estática, es decir, va a ser inmóvil y estable. Por el contrario, cuando una composición visual es asimétrica, va a estar desequilibrada, va a tener tensión visual, va a tener movimiento por lo regular, y va a ser una composición que parte de ser asimétrica. En este caso, estamos hablando de una composición que por igual a la anterior, esta es simétrica. Veo que los pesos visuales que tengo a la izquierda se contrarrestan con pesos visuales idénticos a la derecha. Por tanto, es simétrica, es una composición equilibrada y es una composición estable, ¿sí? Es decir, no tiene tensión. ¿Cómo hago yo, ¿sí? ¿Cómo hago yo para que una composición visual tan estable, tan simétrica, tan equilibrada se convierta en una composición visual asimétrica, desequilibrada, tensa visualmente y que tenga cierto dinamismo? ¿Cómo lo hago? Manejo de pesos visuales. Yo tengo esta composición, veo que el espacio visual está bastante bien ocupado en todos los cuadrantes, pero ¿qué pasaría si yo agrego una forma aquí? Digamos algo de tipo trapezoidal o semitriangular, por ejemplo. Vean lo que voy a hacer, ¿sí? Estoy agregando formas, estoy ocupando el espacio y ya rompí ese equilibrio, ya rompí esa estabilidad y ya rompí esa simetría. Es más, me voy a ir al exceso, voy a poner otra forma u otra figura acá. Mayor cantidad de espacio y ya moví por completo los pesos visuales. Voy a agregar más tensión, más desequilibrio, más asimetría. Agrego algunos elementos, algunas formas, algunos objetos, solamente en una zona, es decir, me concentro solamente en trabajar algunas zonas y otras las dejo libres. Acá pongo otro elemento, otra forma, otro objeto y vean ustedes qué es lo que ocurre. Voy a agregar otro por acá, semioculto de los anteriores. ¿Sí? ¿Ya vieron? ¿Sigue siendo simétrica? La respuesta es no. Si ustedes se fijan, básicamente estoy ocupando ahora el espacio de manera asimétrica, desequilibrada y tensa. Es decir, ya no es estable porque todas estas zonas
cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo son los que están mayormente ocupados por los pesos visuales. Ya no están equilibrados, ya no hay simetría, ya no hay equilibrio, ¿sí? Esto se convierte entonces así, agregando pesos visuales en algunas zonas y dejando otras libres, se convierte en una composición visual asimétrica, desequilibrada, tensa. ¿Ok? Entonces, si recuerdan cómo estaba esta composición al inicio, era totalmente simétrica, equilibrada y estable. Ahora es todo lo contrario. Vamos con inmovilidad y dinamismo. Lo que sería el punto 7, la característica 7, estatismo, inmovilidad contra dinamismo, ¿no? Vean, por ejemplo, este cuadrante de aquí, donde están los 3 diamantitos y 3 formas semicirculares. ¿Detectan movimiento? ¿Les sugiere movimiento? No, ¿verdad? Esto sugiere más bien lo contrario, que están quietos, que están inmóviles, que aquí se quedan pegaditos estas formas, estas figuras. Pero ¿qué pasa con las líneas de la derecha? Por esa confección curva que tienen y ondulada, ya están de alguna manera sugiriendo o representando movimiento. Cuando yo vea esto en una composición visual, ahí hay movimiento. Vean, por ejemplo, las líneas quebradas de este cuadrante. Si fueran líneas rectas, completamente rectas y horizontales, paralelas, sería inmovilidad o estatismo, estarían estáticas. Pero como les dimos una confección quebrada, una composición triangular, resulta que estas líneas me sugieren movimiento. Es algo parecido a estos diagramas que se ocupan para determinar los movimientos telúricos o un electrocardiograma, ¿no? Así sugieren el movimiento. Esto sería ejemplo de movimiento, esto sería ejemplo de inmovilidad o estatismo en una composición visual. Número 8, agrupaciones y concentraciones. Básicamente, cuando yo tengo formas, elementos, objetos en una composición visual que se presentan con cierta asociación de distancia, ¿sí? Están asociados por la distancia, pero hay espacio entre ellos. Esto de aquí es una agrupación, esto es un grupo o una agrupación, esto es una agrupación. Pero dice la definición que cuando en una zona convergen una cantidad de elementos, formas u objetos dentro de la composición visual sin que haya espacio entre ellos o no se determine de manera evidente y fácil el espacio que hay entre ellos, como en este caso o el caso de aquí, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos es una concentración, ¿sí? Entonces, ejemplos de la izquierda son agrupaciones, ejemplos de la derecha son concentraciones. No hay espacio visual detectable entre estas formas que tengo aquí. Por último, número 9, direcciones. Cuando yo detecto en la composición visual algún sentido, derecha, izquierda, arriba, abajo, hacia dónde me sugiere, porque finalmente esto está inmóvil, son trazos que se quedan ahí congelados, pero debido a la confección y morfología que presentan estos trazos, van a sugerir movimiento, van a sugerir una dirección hacia dónde se dirigen, tradúzcanlo de esa manera. Por ejemplo, estos triángulos alargados, si yo les dijera van para abajo, perdón, van para arriba, sería error. ¿Por qué? Porque por la forma y la punta que tienen hacia abajo indican una dirección descendente, hacia abajo. Esta nube, hecha con líneas, elementos plásticos, sugiere que comienza de la izquierda y se desvanece y disminuye hacia la derecha, es decir, su sentido es horizontal y hacia la derecha, perdón. Estos pececillos, simplemente por el puntito que coloco en cada uno de ellos, que sería el ojo, la representación de su ojo, sugieren que se dirigen hacia la izquierda y en sentido horizontal, ¿sí? Y estas llamas o flamas de vela, de manera muy sintética, van hacia arriba. Entonces, cuando, repito, en una composición visual ustedes detecten que va hacia dónde, en qué dirección y en qué sentido, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, por la forma que tiene, por el tipo de trazo, por el color, por el contraste, por cualquier conjugación de elementos plásticos, pero ustedes detectan que hay un sentido y una orientación, a eso se le va a llamar una dirección. Aquí tenemos diferentes ejemplos de lo que son algunas direcciones. Déjenme, por último, el siguiente bloque.